La historia del edificio de la Gran Logia, ese edificio majestuoso que se encuentra en la avenida Carlos III y Velascoaín, esquina Velascoaín en Centro Habana, que ustedes cuando vean la foto se van a representar exactamente de qué les hablo. Cualquiera que haya ido a La Habana, que haya estado allá, que viva allá, que sea de La Habana, conoce exactamente de este edificio. Este edificio tiene una historia bella, pero es una historia que se ha visto troncada por esta dictadura atroz que nos mantiene robado pisos importantes en la mitad del edificio de una manera absolutamente despótica y despiadada. Pues es el robo a la propiedad que nos impide hacer las labores filantrópicas de las que habla la masonería y nos roba lo que nos costó tanto a los masones cubanos construir. Vamos a comenzar desde 1902. Aquí, cuando se creó la República de 1902, se establecieron las bases de una nueva república y veníamos con muchas ansias de ver a una Cuba próspera. Los masones no se quedaron atrás. Tomaron un acuerdo, la masonería en Cuba, la gran logia del momento, tomó un acuerdo para construir un edificio que representara los valores de la institución que más hizo por la libertad, la cultura y el conocimiento en Cuba, que es la institución masónica. De ahí nuestros héroes, de ahí toda la trayectoria de los principales patriotas y padres fundadores de la nación cubana, que sabemos que son masones. José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Agramontes, Céspedes, en fin. La mayoría de nuestros héroes principales vienen de esta fraternidad que decidió construir este edificio para juntar en él a tener una estructura que permitiera consolidar esta gran institución en el país. En 1902 se toma el acuerdo, pero no es hasta 1905 que por un acuerdo de la Alta Cámara de la Masonería Cubana se designa una comisión que es una comisión que iba a estar encargada de construir este edificio. Estos fueron muchos debates, no se sabía dónde exactamente construirlo en La Habana, se estuvieron viendo terrenos, comprar edificios donde pudiéramos construir nuestro templo y se determinó que fueran en Centro Habana, en la avenida principal esta de Carlos III. Entonces se encontraron en esta locación que es el final de la avenida Carlos III con Velascoaín, ahí comienza la avenida Reina hacia abajo. Se determina comprar ahí el primer edificio y se compra en 1908. O sea, en 1908 se compra uno de los 3 edificios que compone la manzana comprendida en Carlos III, Velascoaín. Del otro lado está Pocitos detrás y a un lado, paralelo a Velascoaín, está la calle Santiago. Ahí se compra este edificio que ven acá circulado, que es una foto muy antigua donde se ve, este es el edificio. Ahí sesionó la Gran Logia de Cuba desde esta época en que se compra en 1908 hasta que se termina, se derrumba y se construye el edificio actual o el Gran Templo actual, que es el Gran Templo de la Gran Logia de Cuba, antiguos libres y aceptados masones. En 1908 pasa esto y no es hasta 1945 que logran comprar el segundo edificio que compone la manzana. Aquí el segundo edificio es el primero que vemos ahí con el cartel. Estas son imágenes de ya en la década del 40, 50, la década del 50, al principio de la década del 50, donde se comienza a construir este building, pero en esta imagen se aprecia el segundo y tercer edificio, o sea, el segundo que está más hacia Carlos III y el tercero que está detrás, que da en Velascoaín y la calle Pocito. O sea, en la última esquina ven que es otra estructura que está más baja de esta segunda, pues este segundo, el de adelante, se compra en el 45 y el de atrás se compra en el 1948. O sea, le tomó a la masonería cubana 40 años poder adquirir los 3 inmuebles que comprendían esta manzana, donde después se construiría esta edificación fantástica. ¿Qué pasó? En 1948 no comienzan las labores de construcción porque, a pesar de ser los propietarios, la masonería cubana y los masones en Cuba, de los inmuebles, no podían sacar de ahí a los inquilinos que ya habían rentado, porque aquí había muchos negocios, domicilios privados, en fin, apartamentos, y entonces no podían sacar a la fuerza porque Cuba era un país de leyes, a pesar de los pesares y a pesar de la república que ya estaba bastante herida de muerte en el 50, pero no podían expulsar de ahí los propietarios a los inquilinos. Entonces las negociaciones tomaron varios años para que algunos terminaran sus contratos de renta, para que otros decidieran marcharse y rentarse en otro sitio. Con otros negocios se negoció otro tipo de pagos y favores para que finalmente desalojaran
los tres edificios que comprendían, sobre todo los dos últimos que están en la esquina, que comprendían esta manzana. El día 25 de marzo del año 1951 se coloca la primera piedra y comienzan las labores de demolición de todos estos buildings que estaban ahí, tanto del primero como del segundo, del tercero, y después de esta demolición, entonces comienzan las labores de construcción de esta obra magnífica. Aquí vemos imágenes que son imágenes de esta ceremonia de colocar la primera piedra. Para los masones, colocar la primera piedra en una construcción nueva es un acto simbólico porque la colocamos en lugares específicos de la geografía donde se encuentre este edificio que vamos a construir, y es algo que nos viene dado en la liturgia y que los masones sabemos que va en la esquina noreste de la instalación que vamos a hacer, porque es algo que simboliza mucho, simboliza cosas muy importantes para nosotros los masones, que no voy a entrar en detalles por razones obvias. Esta es la tarja que hay, o la primera piedra con la marca en números romanos de 25 de marzo de 1951, que se encuentra actualmente en la esquina noreste de esta edificación que da para Velascoaín. Pues aquí comienzan las labores y de que termina la construcción por esta comisión que le mostraba anteriormente la producción en la imagen de la comisión creada. Se termina la construcción en el año 1955. Es el 27 de febrero de este año que esta es la comisión de edificación presidida por el gran maestro del momento, Carlos Manuel Piñeiro del Cueto, un individuo muy importante en la historia de la masonería en Cuba, que fue gran maestro desde el 1949 hasta el 59, que llegó la dictadura comunista. Fue un activo patriota que luchó contra la dictadura, incluso se tuvo que ir exiliado a Puerto Rico, donde murió. Era profesor de Derecho, incluso fue profesor de la Universidad Masónica que estaba en ese edificio. También está el caso del arquitecto principal y diseñador de este edificio, que es este hermano Emilio Vasconcelos Fraide, que fue el encargado de llevar adelante no solamente los planos, sino toda la obra. Él fue el arquitecto principal, un arquitecto muy importante en La Habana en esa época. Era miembro de la institución y colaboró con la construcción y con la obra. Esta obra costó total 2.5 millones de pesos cubanos de la época, que era lo equiparado a 1 por 1 con el dólar. Aquí vemos una imagen de esa época. Fíjense que la bola del mundo arriba no estaba pintada todavía. La avenida se ve de la época, por supuesto. Estamos hablando del año 1955. Fue inaugurada el 27 de febrero. Y lo que nos costó, recuerden, la idea comenzó en 1902. Se crea la comisión en 1905. Se compra el primer edificio que estaba en la esquina que da hacia Santiago, la calle Santiago y Carlos III. Se compra en 1908 y se termina de construir en el 55. O sea, nos costó prácticamente 53 años el proyecto y lo perdimos en 5 años, porque en 5 años llegó la dictadura y expropió con la ley de reforma urbana del 14 de octubre de 1960, nos expropió varios pisos de este edificio enorme. Los pisos se los voy a mostrar en esta imagen. Esta es en rojo, yo lo he puesto en varios videos, pero es algo exactamente con lo que pasó con este building. Los pisos en rojo son los pisos que la dictadura nos robó, porque la masonería cubana de la época, comprendiendo lo que habían construido, la obra enorme que habían hecho, que es el edificio más grande, fue el edificio más grande hasta, no sé, bueno, comparado con algunos en Estados Unidos posteriores, pero en el momento era el más grande construido en toda América. Pues tenía el piso 6 y 7 destinado a oficinas que se rentaban a negocios, se rentaban a empresas que quisiera, y el piso 8, 9 y la mitad del 10 dedicado a la Universidad Masónica José Martí, que estaba establecida acá y que era auspiciada 100% por la masonería. Estos edificios fueron usurpados con la ley de reforma urbana y posteriormente con la ley de nacionalización de la enseñanza del 61, le quitaron el resto de los pisos a quedar como está aquí en la imagen. O sea, nos quitaron el primer piso donde estaba antiguamente la imprenta siglo XX, los que tienen libros de antiguos o libros antes del 59, saben de esta imprenta porque era una imprenta muy popular en Cuba. La imprenta siglo XX estaba establecida abajo. Además, nos robaron el parqueo, que es el sótano de este edificio,
y además nos robaron el piso 6, 7, 8, 9 y mitad del 10. O sea, la mitad del edificio se mantiene actualmente bajo el control de la bota comunista como el monumento más grande que hay al robo que ha hecho esa dictadura sobre nuestra masonería. Esta construcción extraordinaria nos costó 100% dinero a los masones. Y aquí les voy a mostrar una serie. Esto es como quedó el edificio, ahí estaba antes de su inauguración. Vean arriba que no está pintada todavía la bola del mundo y tiene muchos símbolos. Esta es una imagen tomada desde el frente en Carlos III, pero lo que quiero mostrarles es los bonos que colaboraron con el financiamiento de esta obra magnífica. Hubo un banco que nos prestó el dinero por negociaciones que hizo Carlos Manuel Piñeiro del Cueto, este gran maestro que le comentaba, y a través de estos bonos que se iban vendiendo, eran bonos que te garantizaban un retorno de la inversión porque es negocio y en el negocio todos sabemos que hay que tener las cuentas claras, pues tú comprabas el bono, pagabas, en este caso este es bono de 20 pesos y te daba una ganancia de 4.5% de lo que tú hubieras pagado. O sea, habían bonos de 20 pesos, bonos de 100 pesos y bonos de 1.000 pesos. Estas son imágenes que el cubano debería ver porque sobre todo si eres masón cubano, para que entiendas los ingentes esfuerzos de aquella pléyade de masones que llevaron a cabo esta obra fantástica y cómo algo que nos costó tanto, porque estos fueron, organizar a los cubanos siempre ha sido un tema muy, muy complicado a través de la historia. Y organizar a los masones cubanos, no dejan de ser cubanos, es muy complicado también. Y entonces aquí vemos todo la parafernalia, toda la logística que tuvieron en cuenta estos cubanos para llevar a cabo esta obra, que es una obra millonaria en esa época. En estos tiempos eso costaría fácil 200, 300 millones de dólares construir algo así. Pues a través de estos bonos se financió, bonos que se compraban en las logias, bonos que usted podía ir a su logia y pagar el bono de 20 pesos, de 100 pesos, no como donación solamente, donación también, muchos donaron su dinero, sino como una inversión, porque ese bono le garantizaba a usted que a usted le iban a retornar cuando la masonería pudiera lo que usted hubiera pagado más el 4% por encima de lo que usted, como ganancia, de lo que usted hubiera pagado para contribuir a esta obra. O sea, estamos hablando de una estructura y una idea genial que llevó a cabo la masonería de esa época, liderada por Carlos Manuel Piñeiro del Cueto. Vamos a mostrar todos los bonos, porque está por delante y por detrás, y traté de ponerlo en la mejor resolución posible para el que quiera lo pare, sobre todo los masones que están llamados a conocer su historia para no estar obligados a repetirla, porque como dice George Orwell en su novela famosa, distópica, 1984, quien controla el presente en la información, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Porque ustedes se dejan manipular por historias, por estos grandes funcionarios que no solamente no hacen nada por nuestros héroes, presos políticos, por nuestros hermanos que están siendo secuestrados hoy en día, sino que no hacen nada por este inmueble que nos pertenece a los masones cubanos y que seguimos permitiendo que esa dictadura atroz nos los mantenga usurpados. No hay justificación. La ley de reforma urbana lo que decía era que como no estábamos usando para fines masónicos propiamente dicho, estos pisos se nos iban a embargar. Y esto ha desaparecido, porque en la actualidad en Cuba cualquiera puede tener una casa de renta, ya se autorizan tener segundas casas y todas estas cosas que la dictadura te da a regañadientes para que te creas que eres libre cuando sigues siendo un esclavo de ellos. Pues en estos tiempos no se justifica que nos sigan usurpando estos pisos y que deben ser devueltos cuanto antes y debe ser parte de la plataforma de cualquiera que vaya a postular si tenga el ego suficiente para postularse para gran maestro en Cuba. Pues hasta aquí este mensaje, que es una píldora pequeña de historia para que ustedes vean que esa dictadura es atroz y que vean realmente lo que ha pasado con los bienes nuestros, cómo esa dictadura al robarnos nuestra propiedad nos robó el derecho y la posibilidad de ejercer con libertad nuestra filantropía en Cuba. La Cuba de hoy es una Cuba oscura, donde la masonería no deja de ser masonería oscura también, una masonería triste, una masonería vergonzosa, de la cual yo siento un asco profundo de sus grandes funcionarios que no piden o no exigen, porque no es pedir, es exigir que nos devuelvan nuestros bienes. Hoy la masonería en Cuba muere en manos de individuos que no entienden estas cosas y además hacen muy poco por recuperarlas.
El edificio de Carlos III y Velascoain es el monumento al robo de esa dictadura a una institución que es una institución histórica y que los que están hoy van a cargar con la historia, con las repercusiones que va a tener su cobardía, su silencio y su ignominia con nuestras verdades. El masón que jure por la patria, que jure sobre una Biblia, sobre las tres grandes luces de nuestra institución, tiene que entender que parte de su juramento tiene que ser rescatar nuestros bienes, rescatar nuestra dignidad y sobre todo rescatar nuestra libertad.